Muy bien, niñas y niños, estamos dando inicio a la semana 10. La experiencia de aprendizaje para esta semana es: difundimos la importancia del equilibrio entre los seres humanos y la vida animal. ¿Cuán importante es el equilibrio? Valorar no solamente al ser humano, sino también a lo que nos rodea, a las plantas y a los animales. Dentro de los animales vemos la importancia, por ejemplo, de este animalito que parece una rata. Es útil, por ejemplo, para detectar minas antipersonales en África. Las mascotas desarrollan o son importantes en el desarrollo emocional de los niños. Los murciélagos, por ejemplo, ¿sabían que si no hubieran murciélagos no comeríamos plátanos? Porque son los únicos que polinizan a los plátanos. Y yo también acá les presento mi mascota, mi hámster, ¿no? Mi amigo fiel y querido, mi hámster aquí. Cuán importantes son nuestras mascotas, de verdad que nos alegran el día, cambian todo. Sin ellos no habría vida. La vida depende de ese equilibrio, de esa interdependencia entre los seres humanos, las plantas y en especial los animales. Vamos al día lunes. Para el día lunes, nuestra actividad es: ¿por qué los antiguos pobladores domesticaron algunos animales? Competencia. Construye interpretaciones históricas. Meta. Explicar los cambios y permanencias en la relación de los seres humanos con la vida animal y las plantas en la sociedad pre-inca. En esta actividad les van a presentar dos imágenes así, para problematizar, ¿verdad? O sea que el objetivo es problematizar en personal social. Presentan estas imágenes y ustedes pasan a analizar las imágenes a través de estas preguntas. Los papitos tienen que hacerle esta pregunta a los niños: ¿qué representa la imagen? Tanto imagen 1, imagen 2. ¿En qué se parecen ambas imágenes? Bueno, ambos parece que representan animales, ¿no? ¿Y en qué se diferencian? Tienen que establecer esas diferencias si ustedes quieren comparar. ¿Qué cambio se ha dado en la relación del hombre con la vida animal? Leer el texto que está en los recursos sobre culturas andinas pre-incas, de la apropiación a la producción de sus propios recursos. Luego de ello, de análisis, vamos a pasar a los acuerdos y a la toma de decisiones. ¿Lograron convivir con los animales nuestros antepasados? Sabemos que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense, cuando llegaron los españoles a América se dieron cuenta de que el peruano era el mejor vestido en toda América. ¿Por qué? Pues vestía con lana que procedía, por ejemplo, de nuestra vicuña, de nuestra alpaca peruana, muy conocido a nivel mundial. Convivían con este animalito. Hasta la fecha, por ejemplo, este animal es importante, ¿no?, para el tratamiento del asma. Comenten a sus familiares cómo los pobladores pre-incas se han relacionado con la vida animal, acerca del cuidado de los camélidos, el cultivo de algunos productos oriundos como la papa o el oyuco, ¿verdad? Entonces sí se relacionaban. Entonces incluso para ellos era un honor llevar el nombre de un animal. Nuestro gran Tupac Amaru, por ejemplo, se llamaba, o su apellido era Cóndor Canqui, que significa en español: tú eres el cóndor. José Gabriel Condorcanqui Noriega, nuestro Tupac Amaru II, nuestro mártir peruano,
prácticamente él con orgullo llevó ese apellido, ¿no? Cóndor Canqui, tú eres el cóndor. Otro, nuestro cronista, Huamán Poma de Ayala. Huamán Poma de Ayala, él a través de sus dibujos, por ejemplo, nos hace conocer la historia nacional en la época colonial, cómo los españoles prácticamente hacían abuso inhumano de los indígenas, ¿no? Esas representaciones nos trae Huamán Poma de Ayala en sus crónicas. Huamán Poma, Huamán en quechua es halcón y Poma es un puma, el león americano. Huamán y Puma fusionan, y ese era el apellido de él, y lo llevaban con mucho orgullo. Es por la relación pacífica, es la relación de interdependencia que hubo entre nuestros antepasados y los animales. Entonces tomamos decisiones, ¿cuidamos o no cuidamos a nuestros animales? ¿Los valoramos o no los valoramos? El hombre de hoy, ¿qué hace con ellos? El hombre de antes, ¿qué hacía? No siempre es bueno mirar a Estados Unidos, a Europa, hemos dicho. Siempre es bueno mirar atrás. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Vamos al día martes. El día martes nuestra actividad es ¿cómo es el hábitat donde viven las vicuñas? La competencia es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Estamos hablando de ciencia. Acá la meta es reconocer las características físicas de la vicuña que le han permitido adaptarse a la puna. Vamos a tener que ver qué características tiene la vicuña para haberse adaptado pues tan eficientemente a la puna, a la altura. Ahora, generalmente yo trabajo lo que es el aspecto científico en estos 3 puntos, ¿no? La observación. Vamos a observar a la vicuña, la observación del suceso o del fenómeno. En este caso observamos a la vicuña, que las características de esta vicuña, ¿cuáles son esas características que han permitido para que este animal se adapte tan perfectamente a la altura? En esta observación podríamos nosotros hacer estas preguntas. ¿Qué sabes acerca de la vicuña? ¿Dónde vive y de qué crees que se alimenta? ¿Por qué crees que hay tan pocas vicuñas en el mundo? ¿Podrían desaparecer? ¿Qué adaptaciones le permiten a la vicuña vivir en las difíciles condiciones ambientales de la puna? Tenemos este problema. Ante esta observación realizada de este fenómeno de la vicuña, vamos a plantear nosotros las respuestas, vamos a dar respuesta. Esas respuestas son hipótesis, y estas hipótesis de posible verdad prácticamente están haciendo nuestra teoría. Entonces, escribe en tu cuaderno o en tus hojas de reuso una respuesta a la pregunta de investigación. Esta va a ser nuestra pregunta de investigación. ¿Qué adaptaciones le permiten a la vicuña vivir en las difíciles condiciones ambientales de la puna? Para esto ustedes van a leer. Hemos dicho que nuestros niños no pueden hacer quizá una investigación, pero sí pueden indagar. Es decir, a través de la lectura del texto están indagando y se van a enterar qué características tiene la vicuña. Pero el método científico, ya que hablamos de ciencia y de tecnología, si nosotros queremos explicar el mundo físico, tenemos que estar en contacto con el mundo físico. Pero gracias a la lectura vamos a llegar a contactar con esa realidad de la vicuña. A eso le vamos a llamar experimentación. Vamos a someter a prueba esta teoría que nosotros manejamos en esta parte, nuestra hipótesis, lo sometemos a la teoría para ver si se cumple o no se cumple. Y resulta que indagando o investigando nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, la vicuña tiene el cuello largo
¿Para qué? Para poder avisorar con más facilidad a sus enemigos, ¿no? Para poder elevarse y alcanzar también el follaje o las ramas de ciertos arbustos y poder alimentarse mejor. Estamos viendo que la vicuña tiene la fibra más fina de 10 micras. Ahora, esto permite que la vicuña se mantenga abrigada, por ejemplo. Pesa de 40 a 50 kilogramos esta vicuña, pero su altura, miren, la altura puede alcanzar los 80 centímetros. También esta relación de peso y talla le permite agilidad, mayor agilidad, para poder escapar o huir del depredador, ¿no? Ahora, esto es un dato importante también en el caso de la vicuña. 14 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. Nosotros en la semana anterior o la semana antepasada nos dimos cuenta de que los glóbulos rojos, dentro de los glóbulos rojos, las hemoglobinas, cada molécula de hemoglobina se encargaba de capturar 4 moléculas de oxígeno. Por lo tanto, la vicuña tiene mayor potencialidad para capturar el oxígeno. Miren, 14 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. Así que tiene un montón. Por lo tanto, para ellos no es difícil capturar el oxígeno. Por eso se ha dicho hoy en día que incluso el hombre andino es el que mejor enfrenta a esta pandemia del coronavirus, ¿no? Porque tiene que ver con oxígeno. Y es el hombre que más hace trabajar sus pulmones para buscar el oxígeno en una altura donde escasea este elemento del oxígeno. Tiene una pezuña almohadillada, lo cual le permite, por ejemplo, saltar y también poder correr en zonas accesibles de la puna. Este mechón que tiene en el pecho, por ejemplo, este mechoncito blanco, también le permite proteger, ¿no?, esta parte de su cuerpo. Entonces, todas estas características que ustedes han descubierto gracias a la lectura, y no solamente con la lectura, sino también a través de internet, ustedes van a indagar más, van a investigar más, y al final habrán podido contrastar sus hipótesis y llegar a comunicar cuál es el resultado de esta investigación acerca de las características físicas de la vicuña que le han permitido adaptarse a la puna. Vamos al día miércoles. El día miércoles tenemos la actividad ¿cuánta lana de vicuña producimos en el Perú? Para esto nuestra competencia resuelve problemas de cantidad. Nuestra meta es usar nociones aditivas, multiplicativas y estrategias de cálculo para conocer la producción de lana de vicuña en el Perú. Este tutorial que estoy haciendo es para los padres de familia y también para nuestros colegas maestros. En esta parte, ustedes saben, como maestros, y también los papitos tienen que saber que primero tenemos que hacer la comprensión del problema. Hay que leer bien el problema. Es importante leer y comprender el problema para que los chicos puedan comprender la situación. ¿Cuánta fibra de vicuña se produjo, por ejemplo, en el año 2018? ¿Cuánto dinero se obtuvo por la comercialización de la fibra de vicuña no procesada durante el año 2018, tanto en dólares como en soles? O sea, que esto trae mucho dinero. Justamente esto, el dinero, como es raíz de todos los males, como siempre, entonces hay gente que depreda pues a las vicuñas. Ya ha estado en ese peligro de extinción la vicuña, gracias a las leyes nacionales que ahora sí protegen a la vicuña, no solo en el Perú, sino también en Chile, en Bolivia y en Argentina. Ahora, después de que ustedes busquen las estrategias, porque acá el niño tiene que buscar, usted no le va a decir hazlo así, el padre no tiene por qué darle el camino. El mismo niño tiene que elegir el camino para enfrentar la solución a este problema. Él, no le podemos avisar respuestas, no le podemos ayudar mucho, ellos tienen que pensar, tienen que desarrollar el pensamiento lógico.
Por eso, en este enfoque por competencia, no se trata de desarrollar cuadernos, sino de desarrollar nuestra mente, nuestra inteligencia. Luego de que ha buscado la estrategia, el camino para solucionar este problema, el niño va a tener que representar el problema. En las instituciones privadas, por ejemplo, directamente se van a la parte simbólica, lo cual no estaría permitido de acuerdo a la psicología educativa, porque todavía los niños del 5º grado están en la etapa concreta, ¿no? Científicamente están en la etapa concreta y no lo podemos disparar o mandar de inmediato a la etapa abstracta. Entonces ellos van a representar, primero pueden representar con sus cuerpos, incluso pueden dramatizar el problema, porque la dramatización, imagínate, desarrolla muchas habilidades en los niños. Luego hacen una representación pictórica, pueden representar con dibujitos, con palitos de fósforo, con chapitas, en fin. Hacen esa representación, traducen y usan esquemas para poder expresar esta situación del problema, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos lo que pasó en Ayacucho y en Puno. ¿Cuánta lana se extrajo en Puno? 1566. Pero resulta que en Ayacucho se extrajo 1253 kilogramos más que en Puno. Entonces, cuando dice más que en Puno, prácticamente la cantidad que tiene Ayacucho no puede ser 1253. Porque si yo pongo como Ayacucho con 1253 kilogramos de lana, va a resultar siendo menor que Puno. Entonces, esta representación lo hacen los niños. Representan de esta manera las cantidades con dibujos, dibujen el problema, dramaticen el problema para que entiendan, para que vaya al cuerpo del niño. Entonces, ahí se da cuenta el niño, por ejemplo, cuando suma Puno y más esta cantidad, se da cuenta pues que en Ayacucho se ha recolectado 2.819 kilogramos. Van a tener toda esta tabla por departamentos: Puno, Huancavelica, Junín, Arequipa, Apurímac, Cusco, Cajamarca, Pasco, Moquegua, Ica, y de acuerdo a este tablero ustedes responden al problema. El miércoles también tenemos otra actividad: activarte. Mi función de teatro de sombras. Así que la competencia es crear proyectos desde los lenguajes artísticos y nuestra meta es elaborar los títeres. ¿Por qué elaborar los títeres? Los títeres son muy valiosos ya que a través de ellos se pueden expresar ideas, sentimientos, así como representar hechos de la vida diaria. Mira, cuán importante es la representación en matemática. Y los títeres desarrollan esta representación de los hechos de la vida diaria. Muchos niños y niñas se sienten tímidos y avergonzados ante la idea de representar algún papel, pero sí a través de los títeres pudieran representar con mayor facilidad. Entonces, vamos a trabajarlo en 3 partes también esto. Para desarrollar esta competencia, el niño tiene que pasar por estas capacidades. Primero, elabora y experimenta los lenguajes artísticos. Tenemos varios lenguajes artísticos: el lenguaje musical, el lenguaje visual, en fin. Experimenta, investiga y aplica los diferentes materiales, técnicas y elementos del arte con la intención específica para expresar o comunicar mensajes, ideas y sentimientos. Cuando pasa a la segunda, aplica procesos creativos. Acá ya el niño prácticamente genera ideas, valora y selecciona las mejores ideas que va a ir a la representación teatral de sus títeres. Por último, evalúa y comunica sus procesos y proyectos. O sea que eso quiere decir que este niño, para hacer la evaluación y la comunicación, tiene que planificar y realiza la presentación de su trabajo. Por ejemplo, puede hacer la presentación de su trabajo ante sus papás, ante sus hermanitos, ante la familia, ¿ya?
van a tener el recurso, ya prácticamente les facilita los pasos como ustedes van a poder confeccionar sus títeres. Ahora nos vamos al día jueves. Jueves, actividad. Leemos textos argumentativos. Estamos con comunicación. La competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. La meta es identificar las características y estructura de los textos argumentativos. Bien, vamos a leer. Va a haber lectura para este día jueves. Entonces, igual también cuando hacemos la lectura, siempre hay que tener estas partes: el antes de la lectura, el durante la lectura y después de la lectura. En el antes de la lectura, lee brevemente el título, el subtítulo y la imagen. Mira, no se lee todo, sino se van leyendo estas partes. Y también hay que mirar la imagen. Luego van respondiendo a las preguntas. ¿Qué relación hay entre el título y la imagen? Antes de que el niño lea, háganle estas preguntas. ¿De qué tratará el texto? ¿Para qué crees que se ha escrito el texto? ¿Con qué propósito leeré este texto? O sea, ¿para qué estamos leyendo? Tiene que haber un propósito que explique eso. Durante la lectura, los niños van a leer, quizás pueden hacer una lectura en cadena también, papá, mamá y el niño o niña, ¿no? Lee la diversidad cultural en el Perú, fuente de orgullo e identidad regional. Esto también está en los recursos. Por párrafos. Vamos leyendo de párrafo en párrafo. Si el niño no entiende, leemos de oración en oración. Y escribe o graba un audio con las ideas principales de cada uno de ellos. ¿Ya? De cada oración van sacando su idea principal, o si no, de cada párrafo van sacando una idea principal. Si desconoces el significado de alguna palabra, pides ayuda a la familia o el diccionario también está ahí, ¿no? Después de que ha terminado ya la lectura, ya tienes ya las ideas interesantes sobre cómo son los textos argumentativos, porque la meta dice identificar características y estructura de los textos argumentativos. Tiene su característica y también tiene su estructura. Si nosotros no manejamos textos argumentativos, las opiniones que vertemos, de repente estamos opinando sobre algo, pero no nos estamos respaldando con nada. Tenemos que tener un respaldo. Si yo digo, el presidente del Perú gobierna mal, tengo que decir qué argumentos tengo para decir que el presidente gobierna mal. Si no, estoy mal. Tenemos que tener argumentos, ¿verdad? Entonces, ya tienes ya todas esas ideas. Ahora te invitamos a reflexionar y a responder la siguiente pregunta. ¿Qué características tiene un texto argumentativo? Estructura. ¿Tiene estructura? ¿Tiene veracidad? ¿Tiene subjetividad también? Porque hay opiniones subjetivas. En estas características, por ejemplo, introduce o plantea una tesis. Cuerpo argumentativo, desarrollo de razones. Va a haber varios argumentos en el cuerpo. Y hay una conclusión. En conclusión, veracidad. Argumentación basado en datos ciertos. Y subjetividad también son el posicionamiento del emisor, ¿no? El que está escribiendo este texto también dice, no, según mi criterio, según yo pienso, ¿no? Ahí hay una subjetividad también, ¿no? Entonces, pero no se está basando en datos, sino en lo que él cree. Y lo que nosotros creemos puede ser verdad o puede ser mentira. Viernes. El día viernes vamos a escribir un texto argumentativo. Ya hemos leído el jueves. Ahora toca escribir, producción. Entonces, la competencia aquí es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Nuestra meta es escribir un texto argumentativo sobre los problemas que surgen en la relación entre los seres humanos y la vida animal para compartirlo con tu familia. ¿Me están entendiendo? Ahora, nosotros para escribir o para producir un texto tenemos que pasar por estas tres etapas: planificar, textualizar
y revisar. No podemos hacer un texto sin planificar. En la planificación vamos a poner, pues no, ¿qué escribiré? ¿Para qué escribiré? ¿Para quiénes lo escribiré? ¿Con qué escribiré? Etcétera. Entonces, así planificar. ¿Sobre qué vas a escribir o cuál será tu tema? Ya más o menos acá la meta te está diciendo cuál va a ser tu tema, ¿no? La relación de seres humanos con los animales. ¿Cuál será tu opinión o tesis respecto al problema? Si tú opinas, por ejemplo, dices, no, en esa relación de los seres humanos con los animales, las corridas de toros, las peleas de gallos, yo no estoy de acuerdo, pero sí hay que poner argumentos para respaldar, para dar fuerza a nuestra opinión. ¿Para quién o quiénes vas a escribir tu texto? ¿Y por qué? Tiene que haber un motivo. Por ejemplo, a mí que me gusta hablar de Papá Dios siempre, y en este tiempo de pandemia nosotros estamos preocupados por regresar a la escuela o regresar a la calle. Pero nuestra mayor preocupación sería regresar a Dios, porque nos hemos alejado de Dios. Por ejemplo, yo pondría como título, somos creación de Dios. ¿Y cuál es el problema? Hay personas que no creen en Dios. Ese es el problema, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi opinión ante esto? Mi opinión es que Dios creó al hombre. Pero ¿cuáles son mis argumentos que sustentan esta opinión? Mis argumentos que sustentan esta opinión de que Dios creó al hombre es, por ejemplo, el orden, la causa y efecto y la Biblia. ¿Por qué? Porque acá me está poniendo tres argumentos, me solicita. ¿Y cómo sustento yo estos argumentos? Por ejemplo, si yo ingreso a una tienda y encuentro que las cosas están ordenadas, no voy a concluir de que se ordenaron solas, sino alguien lo ha tenido que ordenar. La ciencia nos dice que el orden presupone una inteligencia organizadora. O sea que hay orden porque hay una inteligencia que lo ha organizado. Y si nosotros hablamos de cosmos, hablamos del espacio, sin ir muy lejos, nuestro sistema planetario solar está ordenado. Eso quiere decir, detrás de ese orden hay una inteligencia organizadora, porque nosotros no lo hemos ordenado. Tampoco solo se organizan las cosas, ¿no? Entonces, tampoco solo se arman los rompecabezas. Alguien lo tiene que armar. Entonces, detrás de ese orden hay una inteligencia organizadora. Esa inteligencia organizadora es Dios. Ahí está mi argumento de defensa de esto que opino yo, de que Dios creó al hombre. Segundo, la causa y efecto. La vida viene solo de la vida. Un diseño no es producto de la casualidad. Estamos viendo que tus ojos son diseñados. El cuerpo humano es un diseño perfecto y admirable. Y no voy a concluir de que esto es producto de la casualidad. Además, no es pues como dice la teoría de la evolución, ¿no? Que la vida se originó de materia inorgánica. Ningún científico, ningún laboratorio en el mundo ha podido crear vida desde materia inorgánica. No lo ha podido. Así que la vida viene solo de la vida, viene de Dios. Causa, efecto. Somos el efecto de esa gran causa, Dios. Mi tercer argumento es la palabra, la Biblia. ¿Por qué? Por su sabiduría práctica y útil para el hombre. No es que la Biblia se haya originado como el Big Bang. Yo no voy a creer de que en la imprenta de tal persona hubo una gran explosión y como producto de esa explosión apareció la Biblia. No.
La Biblia es el libro de los libros. Es el único libro que nos puede hablar de nuestro ayer, de nuestro hoy y de nuestro futuro. Así que hay mucha sabiduría en la Biblia. Todo el que practica esta sabiduría le va a ir bien en la vida. Entonces he podido yo organizar. Mira, he estructurado mi texto de esta manera y al final estoy cumpliendo con las características del texto argumentativo. Después que han terminado ustedes su texto, porque el texto de ustedes va a tratar sobre seres humanos y vida animal, entonces van a hacerse preguntas con esta fichita, ¿no? Que parece una lista de cotejo. ¿Sí o no? ¿Describí el problema? Si lo hiciste sí, sí. Yo puse mi problema. Hay personas que no creen en Dios. Entonces, sí. ¿Planteé mi opinión con relación al problema? Yo he planteado mi opinión. Acá está. Dios creó al hombre. Entonces pongo sí. ¿Desarrollé al menos 2 razones para fundamentar mi opinión? Yo he puesto 3. ¿Título está relacionado con el contenido del texto? Sí. Habla de la creación. Así que sí está relacionado con el texto. ¿Desarrollé mi texto en 4 o más párrafos? Yo puedo desarrollar, por ejemplo, esto en 3 párrafos y puedo seguir aumentando más. Ciencia, autenticidad y muchos temas más puedo ir yo agregando. Ahora, utilicé mayúsculas, los signos de puntuación, punto aparte, punto seguido de otros signos, adecuadamente. Tengo que ver, ¿verdad? Si lo he utilizado o no lo he utilizado. Si no, pongo no. Así que, niños, es una semana muy linda, muy maravillosa para que nosotros podamos seguir aprendiendo en casa. Que Dios los bendiga.